Herbol se comunica contigo en tu idioma. Esta es la red multilingüe que une a Bolivia. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a dividirlo lamentablemente en dos fases o tres. No sabemos claramente cuál va a ser el desarrollo de esta temática, puesto que es una temática muy amplia. Hoy tocaremos el tema de biotecnología, transgénicos, desde un punto de vista más normativo, legal. Un poco también veremos la historia y también lo que está pasando a nivel internacional sobre el tema de transgénicos, biotecnología, o otros la llaman también biología sintética. Veremos un poco esas diferencias. Y estamos aquí con dos invitados de lujo, digamos. María Julia, por un lado, que viene del movimiento Slow Food. Buenas tardes, María Julia. Buenas tardes, gracias por invitarme una vez más. Y Gadir Lavadens, que es coordinador global de la alianza de la CDB. Ambos tienen una trayectoria muy interesante debido a que María Julia, por ejemplo, ha estado muy presente en todos esos procesos de lucha frente al tema de transgénicos, ya desde hace varias décadas. Y Gadir está un poco más en la esfera internacional, viendo cómo se va desarrollando estas temáticas, ¿no? Gadir, coméntanos un poco más qué es la CDB, por favor, para ver que la audiencia también se entere de quién eres. Hola, bueno, gracias por la invitación. Bueno, el Convenio de Diversidad Biológica, por su sigla CDB, es, como su nombre lo indica, es un convenio, uno de los tres convenios que surgieron a partir de Río. Otro es el de cambio climático y el otro es el de desertificación. Uh-huh. El Convenio de Diversidad Biológica tiene tres objetivos principales. Uno es la conservación de la biodiversidad. El segundo es el uso sostenible de la biodiversidad, de los recursos que provienen de la biodiversidad. Y el tercero, que quizás es uno, bueno, aunque los tres competen, pero el tercero es específico sobre la distribución equitativa de los beneficios del uso de los recursos genéticos, uh-huh, que tiene un protocolo incluso a nivel internacional que es legalmente vinculante. ¿Qué es el protocolo de Cartagena? El protocolo de Nagoya. De Cartagena también es otro protocolo, pero que tiene que ver con el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados, que bueno, igual tiene en todo caso relación con lo que vamos a ver. En todo caso, estos tres objetivos se enmarcan en un plan estratégico que se adoptó en 2010, que uh-huh, culmina en 2020. Por eso ahora es una etapa importante, porque a partir de 2020 se va a definir un nuevo plan estratégico, o lo que ellos llaman el nuevo marco global por la biodiversidad, que realmente es en palabras mías suena muy ambicioso, ¿no? El poner lineamientos de políticas para la biodiversidad mundial desde el 2020 para adelante. Es decir, que a través, digamos, de ese convenio, que es un convenio de Naciones Unidas, según tengo entendido, se está tratando de generar el marco regulatorio uh-huh, de la gestión de la biodiversidad. De alguna manera podemos decir en pocas palabras eso, ¿no? Exactamente. Bolivia es parte, por supuesto, es de ratificación prácticamente universal. Estados Unidos no es parte del convenio, tampoco el Vaticano. Bueno, el Vaticano por obvias razones no tiene mucha diversidad, supongo. Pero Estados Unidos en todo caso es de alguna manera beneficioso que no sea parte, porque claro, bloquea muchos procesos internacionales de uh-huh, progreso hacia políticas más relacionadas con medio ambiente, ¿no? Bueno, entonces es interesante porque a nivel global se están discutiendo estas temáticas, o sea que no es un tema relacionado simplemente con Bolivia o todo esto. ¿Por qué abordamos este tema? Porque justamente el 17 de abril de 2019 se aprobó el Decreto Supremo 3874, donde de manera excepcional se autoriza el Comité Nacional de Bioseguridad el establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya del evento HB4 y el evento de Intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal, o es decir, biodiesel. ¿Por qué María Julia, explicarnos por qué este decreto es tan controversial? Veremos un poco también de la historia, porque claro, por un lado hay el marco normativo internacional que se está evaluando, se está trabajando, y seguramente hay mucha controversia respecto a si los transgénicos son o no son, digamos, adecuados, inocuos, y también para los ecosistemas en temas de bioseguridad, ¿no?
pero justamente este decreto supremo aprobado el 17 de abril hace un procedimiento acelerado. Sí, bueno, justamente tenemos que saber que Bolivia desde 2005 tiene autorización para un evento de soya transgénica. Y a partir de ahí ha habido todo un debate nacional involucrando a marco legal, sociedad civil, pues si realmente queremos semillas transgénicas o no, qué significa esto, después qué va a pasar. Y ha habido una serie de marcos legales también que abrían y cerraban esta opción de los transgénicos, reflejando esa dualidad de conceptos que hay en la sociedad que no se terminan de aclarar, ¿no? Si son buenos, si son malos, se permiten, no se permiten, principio de precaución, etcétera, muchos marcos que nos dan. En fin, el debate no está cerrado, los instrumentos legales no están terminados, la propia Constitución tiene contradicciones al respecto, pero ahora resulta que el día martes próximo, el 18 de junio, vence el plazo del decreto que tú indicas, que se pide que se haga un procedimiento abreviado para aprobar 2 soyas transgénicas. Y se pide esto al Comité de Bioseguridad. Entonces, ahí como que quedan en contradicción y congelados muchas cosas que están en nuestras leyes, porque Bolivia no ha autorizado plenamente el uso de transgénicos. Hay mecanismos que son el Comité de Bioseguridad, pero nunca sabemos dónde están, ni quién lo conforman, ni dónde están. Y ahora con el tema energético, que últimamente hay mucho apoyo a la producción de biodiesel, entonces vemos que el Oriente quiere tener autorización de 2 nuevos eventos de soya transgénica. Y claro, si hoy día vemos, está parado el norte de Santa Cruz porque los soyeros productores pequeños no tienen buenos precios, etcétera, etcétera. Es una contradicción tan grande que tenemos que analizarla profundamente, ¿no? Y nos preocupa de que hay un decreto que pida estos procedimientos abreviados. ¿Abreviar qué? O sea, ¿qué quiere decir abreviar? Quiere decir en corto tiempo, acelerar, que sea rápido. ¿Qué procedimiento? Se supone que la autorización de un nuevo producto transgénico que se autorice en Bolivia tiene que pasar por muchas etapas, que son las pruebas de campo, de gran escala, de pequeña escala, la evaluación de riesgos a la salud, al medio ambiente, económicos, etcétera. Entonces, ¿qué están abreviando? El decreto es muy escueto, no dice nada. Lo sabremos el martes siguiente. Claro, y justamente la información que tenemos es de que el Comité Nacional de Bioseguridad debería estar conformado por 2 delegados del Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras, un delegado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, un delegado del Ministerio de Salud y 2 delegados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y un delegado de la Cancillería y un delegado del sistema universitario. Exacto. Ajá. Es decir, todos esos actores son actores, digamos, de carácter político. Y el único que de alguna manera dentro del Comité Nacional de Bioseguridad con carácter científico independiente sería la universidad. En este caso, el aceleramiento de procedimientos van en contra de los protocolos de bioseguridad de Cartagena, ¿no? Porque lo que se supone, claro, lo que tú decías, Gadir, que Bolivia ha firmado el protocolo de Cartagena y es ratificado mediante ley 2274 del 22 de noviembre de 2001, donde se estipula en el artículo 1 que el objetivo del presente protocolo de Cartagena es contribuir a garantizar el nivel adecuado de protección en la esfera de transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología. Es decir, este decreto supremo no solamente vulnera la Constitución política del Estado, sino también vulnera procedimientos internacionales, protocolos internacionales de bioseguridad, porque, como dicen, se hace un proceso súper abreviado y según algunos cálculos, estos procedimientos que deberían ser evaluados in situ, es decir, en terreno, en diferentes, tú tenías una lista por ahí de cuáles son los procedimientos, deberían ser evaluados in situ y también con análisis de riesgo, es decir, a riesgo de los ecosistemas, riesgo de la biodiversidad, riesgo del suelo, de los microorganismos, todos esos factores, ¿no? Y más o menos ese proceso debería demorar entre 3 a 5 años. Claro. Porque tienen que ver de que tienen comparar que hacerse ciclos agrícolas, ¿no? Agrícolas en invierno, en verano, todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, este decreto vulnera
por un lado, normativa local, que es, pero también cuestiones internacionales, ¿no? Entonces, un poco comentamos, Gadir, que a nivel global, digamos, se está haciendo respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, es complejo resumir lo que se está haciendo a nivel mundial porque igual hay muchas tendencias, muchas aristas. Lo que yo puedo hablar es un poco lo que ahora veo que es el convenio de diversidad biológica. Lo que pasa en el convenio ahora mismo es que, como comentábamos hace un momento, existe un plan estratégico hasta el 2020. Ese plan estratégico contiene unas 20 metas de Aichi, que se supone son la guía para nuestro accionar en general. Pero de la evaluación de medio término sabemos que de las 20 metas de Aichi, ninguna se va a cumplir, ninguna se va a llegar a cumplir. Recientemente el IPES, que es la plataforma intergubernamental de ciencia y políticas de servicios ecosistémicos, sacó un informe que es yo recomendaría que se lo lea, digamos, porque en realidad habla mucho de los temas de agricultura, de los impactos que estamos causando en nuestra biodiversidad, habla de la extinción masiva que estamos causando en las especies, justamente por nuestros procesos de los monocultivos y estos otros riesgos. Entonces, en ese sentido, lo que pasa, por ejemplo, ahora en la CDB, a nivel sociedad civil, en todo caso, es de que estamos muy alerta de incluso las nuevas generaciones, las generaciones extremas de modificación genética. Es decir, ya lo que estamos lidiando incluso ya son cosas del pasado. Es decir, los impactos continúan y hay mucho que hacer, pero a pesar de eso, existen más presiones con lo que se llama la biología sintética, que es una nueva generación de modificación genética que incluso nos presenta mayores riesgos. Y incluso, por ejemplo, lo que tú mencionas, este decreto, las vulneraciones que existen, es decir, las luchas que tenemos, van a ser más amenazadas porque estas nuevas tecnologías que ya vienen con millones y millones de dólares por industrias no están reguladas y obviamente quieren avasallar todo tipo de parámetros que se les quiera poner, ¿no? Claro, un poco para aclarar esa cuestión, los transgénicos es una tecnología que ya es obsoleta de alguna manera. Y además es una tecnología que ha probado, o sea, tenemos los datos, se habla de rentabilidad, de muchos factores para poder aprobar transgénicos, ¿no? Pero creo que ya a nivel global se está entendiendo de que esta tecnología de transgénicos ya no puede justificar su validez. Sin embargo, como esta es una industria grande de intereses transnacionales, ellos avanzan, ¿no? Ellos avanzan en el tema de implementar nuevas tecnologías, probar y todo eso, ¿no? Entonces, un poco este decreto supremo muestra, ¿no? De que hay un avance en cuanto, digamos, el HB4 y que es intacta, son soyas que son para biodiesel, pero que tienen resistencia a la sequía. Pero como dices, Gadir, hay un avance significativo de esta industria que va a la tendencia hasta la biología sintética, ¿no? La biología sintética, ¿nos podrías explicar qué es? O sea, ¿cómo podemos ver, digamos, los transgénicos es una tecnología obsoleta? Más allá, ¿qué está? Sí, bueno, es complejo, entonces, por supuesto, hay expertos en el tema que pueden hablar mucho al respecto, pero en realidad en la clásica, digamos, genética de los productos, lo que pasaba es de que los científicos agarraban el DNA o partes del ADN de una estructura viva y la insertaban en otra para darle funciones específicas. Hoy en día lo que podemos hacer ya no solo se restringe eso, sino que podemos primero generar nuevas atribuciones del ADN, nuevas funciones mediante la tecnología a organismos que ya existen o cambiar totalmente su funcionalidad. Por ejemplo, a ciertas enzimas, ciertas estructuras de la naturaleza, en vez de que produzcan la fermentación, lo que hacemos es modificarla genéticamente con estas nuevas tecnologías y lo que van a producir es, por ejemplo, biocombustibles. Hoy en día existe, lo peor es eso, es de que hoy en día existen productos que estamos consumiendo, pero no tenemos idea de dónde provienen. Es decir, vienen de seres que han sido modificados genéticamente y no tienen ninguna legislación que esté al respecto. Hoy en día, por ejemplo, hay sustitutos de vainilla que son enzimas genéticamente, son agentes modificados genéticamente para producir
estos otros productos. Claro. Entonces, en vez de, por ejemplo, la levadura que produzca a través del azúcar y el agua, el producto usual, lo que hace es producir, por ejemplo, petróleo. Y claro, es decir, los ejemplos son muchos y vastos y hay varios riesgos asociados. Uno, por ejemplo, es los riesgos biológicos, porque una contaminación de esta clase de agentes, por ejemplo, implicaría que todo el agua de un río podría convertirse en algo totalmente distinto, por ejemplo, porque además los agentes interactúan en ecosistemas, no están aislados, no se los puede aislar completamente, tienen impactos en nuestra salud, por lo que les decíamos, si ahora estamos luchando, que ahora existen leyes, estamos luchando contra los GMOs famosos hoy en día, estas nuevas tecnologías no tenemos idea de lo que van a hacer. Lo que hacen estas industrias es impedir que cualquier estudio sea lanzado y que cualquier reglamentación sea realizada, ¿no? Sí, bueno, ahorita estamos cortos con el tiempo, nos vamos al primer corte y vamos a continuar ese debate que está muy interesante. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Formo parte del Comité Niño, Niña y Adolescente de La Paz. La verdad, no me imaginé que en este espacio pudiera expresarme y sentirme importante. Fue emocionante. Por eso te invito a postularte y ser parte del Comité Niño, Niña, Adolescente. Si tienes las ganas de expresarte y defender nuestros derechos, te necesitamos. Si tienes entre 10 y 17 años, eres boliviano y vives en La Paz, puedes inscribirte en el Mercado Camacho Subsuelo 3 o la subalcaldía de tu macrodistrito hasta el 14 de junio. Te esperamos. Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Si quieres sonreír, y que dure toda la vida. Recupera la confianza, cuida tu salud, cuida tu sonrisa. En Odonto Mundo, en Odonto Mundo, en Odonto Mundo. Confía, confía. En Odontomundo, confía. En Satélite solo hay un lugar que lo tiene todo. Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas. Supermercado. Gimnasio. Juegos para grandes, medianos y pequeños. Y nuestro Cine Ball con el estreno de la semana. Tráeme la lámpara. Oh, gran señor que me invoca, he de cumplir con mi lealtad a los 3 deseos. Es broma, mira esto. ¿Que las princesas no van a donde quieren? No esta princesa. ¿Confías en mí? Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo Sanginés, número 500. Ciudad Satélite, El Alto. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Bueno, volvemos a nuestro programa y un saludo a nuestras radios compañeras de Sucre en Radio Aclo y a Santa Cruz. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de que estábamos hablando hace rato. Uno de los factores más importantes en cuanto a la normativa internacional y también a la local, y justamente para la aprobación de estos procesos de tecnología y que sean legalmente constituidos, deberían regirse bajo un principio de precaución, ¿no? Lo que significa, digamos, es que se deberían evaluar de manera muy, muy independiente en primer lugar, segundo, que sea validada científicamente y con procesos que evalúen riesgos de diferente tipo, en términos ambientales, sociales, en términos de agua, muchos factores, ¿no? Entonces, María Julia, comentamos un poco cómo es ese tema del principio precautorio. Bueno, yo lo expondría mucho más simple, ¿no? Como nos dijo Gadir, son cosas demasiado nuevas porque el avance científico ha sido más rápido de lo que podemos procesar en cuanto a sus consecuencias y por lo tanto, como no sabemos en qué puede derivar en el largo tiempo, a nivel mundial estas convenciones han dicho, ojo, en estas cosas le pongamos ojo, ¿no? Precaución. Hay que tener precaución con estos avances. Y de ahí sale el principio de precaución que se lo incorpora en el Protocolo de Cartagena, que es un instrumento legal para los países que se aprueba en Montreal el año 2000.
O sea, no podemos hacer estos lanzamientos porque no sabemos qué va a pasar. Hazlo con calma, ¿no? Con precaución. Eso es lo que nos está diciendo. Y como Bolivia se suma al protocolo de Cartagena, el año 2001 en el gobierno de Tuto Quiroga se vuelve ley, o sea, Bolivia reconoce el protocolo de Cartagena, por lo tanto reconoce el principio de precaución. No vamos a arriesgar nuestro futuro en estas cosas nuevas que nadie te puede decir qué va a pasar, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Cómo va a afectar lo que habíamos dicho anteriormente. Va a haber impactos, pero no podemos saberlos, no podemos todavía medirlos, no podemos proyectar mucho. Entonces, en esto debería irse con calma. Y esto significa, por lo tanto, que en este tema de precaución hay que hacer muchas evaluaciones, no solamente evaluaciones, hay que también delimitar territorialmente. En alguna oportunidad han venido los comités mexicanos de cómo evaluaban allá. Me impresionó cómo hay una serie de candados y ahí también entendí por qué a las universidades les gusta el tema transgénicos, porque les dan un rol muy fuerte en el control. Entonces, lo que nos decía en México, que claro, hemos hablado mucho de cómo se ha contaminado el maíz con los transgénicos, pero México, aplicando este principio de precaución del protocolo de Cartagena, adecuando a sus leyes, hace que haya instituciones de un primer nivel para controlar un cultivo transgénico, que tiene que estar delimitado ahora, en estos tiempos, por GPS. Tienes que saber qué coordenadas tiene ese campo con transgénicos. Está debidamente controlado y hay un primer instancia de evaluación pública, luego viene una segunda instancia de evaluación científica. Entonces, a través de esto, las universidades se llenaban de laboratorios, de expertos, porque tenían que seguir. Entonces, era toda una cadena para seguir ese campo de cultivo. Pero es un procedimiento, ¿no? Totalmente, que responde a esto. Pero que además el Estado tiene un rol, digamos, minoritario seguramente, pero sobre todo se basa en información técnica científica. Pero básicamente es ahora como en Bolivia y el seguro agrario, digamos, ¿no? Tú vas y dices, tengo una chacrita ahí en Palca de 10 por 10 y quiero que esté bajo una cubierta de riesgo. Tengo una chacra en, no sé, pues en Pailón de 20 por 20 y quiero poner transgénicos, tienes que registrarla y luego tienen que hacer seguimiento. ¿Dónde en Bolivia están esas instancias? A raíz bueno, todo esto ha dado lugar que se apruebe un reglamento de bioseguridad en Bolivia, y este reglamento daba cómo debía ser eso. Pero no hemos creado toda esa estructura legal para controlarla. Entonces, ¿qué hemos visto? Nuestros compañeros en un anterior programa hablábamos, se han descubierto campos de maíz transgénico en las zonas menonitas. Eso es lo interesante, o sea de que... Tierra libre. Aquí, menonitas, cualquier persona en realidad puede meter transgénicos y no pasa nada. De hecho, justamente estaba leyendo una declaración de algunos de los de la ANAPO, de uno de esas organizaciones de productores, que decían, sí, tenemos que ser sinceros, los transgénicos ya están aquí. Tenemos legalmente solamente un evento, que es la soya RR, resistente al glifosato, autorizada por ley justamente en el proceso de transición entre Mesa y Rodríguez Pelcé. Bueno, autorizada por, lamentablemente, me imagino, eso un poco un mensaje a la gente que quiere ser presidente, que deberían tener una posición mucho más clara respecto a ese tema, ¿no? Si es que realmente quieren poder lograr algo en temas de política agraria. O sea, legalmente tenemos desde 2005 transgénicos, solamente un evento autorizado. ¿Cómo ha sido, a ver, María Julia, comentanos un poco de la historia de todo este proceso de legalización, de idas y vueltas, de luchas? Porque este es un proceso largo, ¿no? Ha sido un proceso largo. Recordaba un poco la historia que está en varios textos que hemos sacado. Ya en 1994 habían hecho pruebas de papa transgénica en Bolivia, que ha dado a movilizaciones muy fuertes del sector campesino. Ahí es donde surge la figura de Felipe Quispe, por ejemplo, ¿no? Era una lucha contra la papa transgénica e instituciones que querían ponerla, con universidades que estaban probando. O sea, todo ese avance científico ya quería, no había normativa. Luego,
Había la ley de semillas también que se iba aprobando y que han hecho un evento grande el 2002 sobre cómo serían las semillas transgénicas en términos positivos, como traer desarrollo, pero ya los movimientos campesinos se movilizaron, los movimientos ambientalistas de aquella época, ecológicos, e hicimos una manifestación tan grande dirigiéndonos, rodeando el Hotel Los Tajivos, donde estaba una reunión latinoamericana de semillas transgénicas. ¿Quiénes estaban ahí en el bando, digamos, de los defensores de las semillas nativas? Defendiendo las semillas nativas, Cochabamba se movía por las federaciones campesinas con apoyo de Agricol. Desde La Paz estábamos CIOEC y AOPEP, las organizaciones campesinas de productores. Entonces estaba actuando, era activo el FOBOMADE y quienes se agarraron el proceso, por un lado fue la COP de Santa Cruz, que nos alojó en sus locales, porque la reunión era en Santa Cruz, y las Bartolinas a la cabeza de Leonilda Zurita. En ese tiempo, estamos hablando de 2002, no estaba el gobierno de cambio, teníamos que pelear sobre una intromisión contra semillas transgénicas que estaban en un congreso latinoamericano de semillas. ¿Y del otro lado quién fomentaba esos? Del otro lado había la oficina regional de semillas, ¿no? La ORS, que sacaban una ley de semillas y decían, bueno, aquí se va a controlar semilla y hay opción para la semilla transgénica, con un término muy de desarrollo, ¿no? Entonces estábamos recién empezando a entender qué es transgénicos y ya nos damos cuenta de que no era bueno para nuestra agricultura boliviana, para nuestra alimentación, entonces había todo un rechazo. Posteriormente, las intenciones ya de entrar los transgénicos en Bolivia, ha habido muchas solicitudes legales y es ahí que el 2005 se aprueba, pero lo interesante es decir, hay un momento bien grave de cosas que se alteran, que son los momentos en que hay un cambio de gobierno. Y ahí lo que siempre he hecho, mucho cuidado con los decretos de salida, porque el rato que estás saliendo ya firmas lo que sea. Y justamente esta aprobación de la soya transgénica era uno de esos decretos de salida en la transición Carlos Mesa Rodríguez Belcé. Entonces ya estos molestan tanto, les daré lo que quieren, yo ya no voy a estar, digamos, ¿no? Con ese concepto. Lo mismo acaba de pasar en Ecuador cuando sale Correa. Su último decreto es aprobar transgénicos para fines investigativos en Ecuador, donde lo tenían prohibido, ¿no? Entonces pasa eso, la presión de los interesados están ahí alertas de saber en qué momento lo hace. Ahora, igual hemos peleado posteriormente de que la ley de la Revolución Productiva Agropecuaria no acepte transgénicos y se ha limitado transgénicos para productos que son centro de origen y diversidad en Bolivia, pero para los productos foráneos podría ser. Otra pelea grande y ahí vino el recurso de nulidad. ¿Eso cuándo fue? Perdón, el recurso de nulidad fue el 2005 para la soya RR. Entonces, de 2005, gobierno entrando Belcé, no estaba todavía el proceso de cambio, el gobierno del MAS, lo que hemos hecho es un recurso de nulidad para pedir que se anule la soya RR. Y este recurso de nulidad fue firmado por una serie de actores, entre ellos el diputado Evo Morales, entonces diputado, Gustavo Torrico, conocidos, y por las Bartolinas, entonces su líder, Nemesia Chacollo. Y muchos otros actores más ambientalistas, ¿no? O sea, es decir, en el 2005, cuando tenían, digamos, un gobierno, entre comillas, neoliberal y todas esas cosas, y a la cabeza estaban los compañeros defensores, campesinos, estaban rechazando este tipo de eventos, ¿no? O sea, el tema de transgénicos era un tema de rechazo rotundo de parte de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales campesinas. Y en ese momento, por ejemplo, tengo algunos datos interesantes de que el año 2005, el 79% de la soya que se producía en el país, que eran cerca de 1 millón de hectáreas, 1.300.000, 1.100.000, 79% de ese millón eran de soya convencional. Solamente un 21% era transgénica. Actualmente, en 2013, tenemos 99.6 transgénica y solamente el 0.4 de convencional. Es decir, en factor de 15 años hemos cambiado completamente nuestra y la productividad no ha subido. O sea, uno de los problemas que dicen... Ni los precios. Ni los precios. Entonces, eso es un dato interesante de que hemos
en 15 años hemos podido cambiar toda nuestra matriz genética, digamos. Todo el a la sistema soya. agrícola del oriente, en cuanto a soya, se ha transformado totalmente, porque ahora tú has dicho, ¿no? 99% de la soya actualmente es transgénica, con la aprobación de un solo evento. Y tenemos como te diría, la próxima aprobación de 2 eventos más. Entonces, con esto ya la soya transgénica llenó Bolivia, ¿no? Claro, y a nivel global es interesante ver, piensan que los transgénicos pareciera que fuera una cosa así súper global, cuando en realidad, primero, solamente son 4 cultivos, ¿no? que se tiene a nivel global. Primero está con 92 millones de hectáreas a nivel global. Tenemos la soya con 61 millones de hectáreas a nivel también global. Tenemos el maíz, 22 millones de hectáreas algodón, y el resto son pequeñas. Es decir, el 99% de la superficie cultivada con transgénicos se concentra en 4 cultivos. O sea, no es una cuestión de que nos van a alimentar, porque miren, la soya no sirve para consumo humano. Se utiliza normalmente para consumo de ganado y otras cosas, ¿no? El maíz, gran parte de este maíz también se utiliza para biocombustible, y otra parte va también para el ganado, para alimentación de pollo. El algodón para ropa o cosas así. Entonces, realmente cuando nos dicen de que es un tema de alimentación, yo creo que no está relacionado con un tema de alimentación, está relacionado con un tema de agroindustria. Es decir, son negocios. Esa es la cuestión, ¿no? Exacto. Es justo la palabra clave, porque tenemos que, o sea, como consumidores, como gente del día a día, tenemos que tomar muy en cuenta que las grandes influencias de las grandes corporaciones dominan nuestros sistemas alimentarios. Es decir, hoy en día, por mucho de que uno va al supermercado o al mercado, uno dice, tengo 10.000 productos. Si tú ves, y es una alerta a nivel mundial, está en los informes de biodiversidad de cambio climático, todo se ha restringido a una variedad genética ridículamente pequeña. Es decir, el mundo se alimenta por 10 tipos de alimentos que son desintegrados y reintegrados todo el tiempo y mezclados con una serie de otros elementos químicos que no podemos ni pronunciar. Es decir, si tú ves una lata o incluso un panquecito, que tú deberías decir, esto es un panqué o lo que sea, tienes 18 ingredientes que no tienes idea de qué son, y eso estamos consumiendo. Y es una alerta, claro, y es una alerta a nivel mundial. Es decir, en los últimos informes de cambio climático del IPES que les mencionaba, del Convenio de Diversidad Biológica, está claramente, dice, si queremos cambiar, o sea, el business as usual, que se llama en inglés, ¿no? El hacer las cosas como usamos usualmente, no es viable, punto. Es decir, ni siquiera hay otras posiciones, porque las posiciones techno-fixed solution, ¿no? Las basadas en tecnología como estos transgénicos o como la geoingeniería, otras, no son viables. Y un poco ya se han tomado, es decir, pongo el panorama internacional, que puede ser una herramienta a nivel nacional y a nivel regional, porque el principio precautorio no es solo un principio aislado, está en todos los espacios de Naciones Unidas, en los protocolos, en el convenio de cuales Bolivia y otros países son parte. Y no solo es el principio, sino que hay decisiones. Por ejemplo, hay una decisión reciente de la COP, que es la Conferencia de las Partes, que se supone es un mandato de los países que lo firman. Firma, igual que otros, ¿no? Donde dicen, por ejemplo, tenemos que tener el principio precautorio para estas nuevas tecnologías, a menos de que se compruebe con evidencia científica, técnica y actualizada de que no hay impactos grandes a la salud, a la sociedad y a todo nuestro sistema humano y biótico en general, ecosistemas, no pueden lanzarse solamente por el lucro de algunas empresas a nuestros ecosistemas, sustancias que nos van a impactar. Hoy en día, por ejemplo, hay el tema bien interesante de especies invasoras, que es tal vez bien biólogo, bien científico, pero todas estas especies están eliminando, nos cuestan miles de millones de dólares a nivel económico, pero han sido ocasionados por descuido, si tú quieres, de los seres humanos. Las abejas famosas asesinas, así por un experimento loco de algún brasilero que quería aumentar la productividad, y ahora están eliminando a las abejas del mundo, ¿no? Claro, es decir, unas abejas que vivían en un espacio y eran armoniosos, digamos, en ese espacio, y tenían sus controles de regulación. Por el ecosistema mismo pasan a otro ecosistema y desequilibran otros ecosistemas. Y eso hablando de cosas naturales, digamos. Claro, imagínate cosas de laboratorio. Es decir, estamos modificando genéticamente a tal nivel de que podemos producir DNA en un laboratorio. Puedes ordenar una bacteria por correo electrónico
y te llega la información de DNA y tú la puedes reproducir en cualquier laboratorio. Entonces si tú quieres atentar contra la salud del mundo, puedes hacerlo por correo electrónico, por ejemplo. Pero todo es un negocio al fin y al cabo. Entonces nos vamos a una siguiente pausa. Vamos a seguir hablando sobre un tema de transgénicos, algunas verdades y suposiciones, y vamos cerrando con algunas alternativas. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Para la paz. El gobierno municipal cumple con los plazos establecidos para dar cumplimiento a los planes de contingencia y de cierre del relleno sanitario de Alpacoma. Así informó este jueves el director del Sistema de Regulación Municipal Ciremu, Rubén Ledesma, luego de una visita con una comisión de concejales al relleno. Estamos haciendo las últimas operaciones con la gestión de residuos todavía dentro de los plazos que nos otorga el gobierno departamental, y una vez que se termine el plazo y se habilite la nueva área, pues esto se va a cerrar. San Juan es estar juntos. Es el programa que el gobierno municipal propone para el domingo 23. Más de 80 actividades en 24 puntos de la ciudad que involucrarán a varias zonas de La Paz, a 35 barrios de verdad y 8 macrodistritos. Así informó el secretario de Culturas, Andrés Zarati. Para este año hemos preparado más de 80 actividades en 8 macrodistritos, incluido Jampaturi. Las cosas claras para la paz. Tus comidas y en los postres, servido a la sartén, 8 huevos por semana te hacen bien. El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar, ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y nuestros abuelos. En tus comidas y en los postres, servido a la sartén, 8 huevos por semana te hacen bien. Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo. 8 huevos por semana te hacen bien. Te lo recomienda Ada. Estoy aquí. Este es mi cuerpo. Celebremos juntos y en comunidad la solemnidad del Corpus Christi 2019. Este jueves 20 de junio. Acompañemos al llamado del Cuerpo de Cristo. Participemos todos y en comunidad en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo de La Paz a partir de las 7 de la mañana. La solemne Eucaristía se celebrará a las 9 de la mañana. Posteriormente iniciaremos la procesión del Santísimo Sacramento rumbo a la Basílica de San Francisco. La presencia de Cristo está en medio de nosotros. Comienza la Copa América. Y allí estaremos para contarte minuto a minuto la participación de la selección boliviana que enfrenta a Brasil. No puedes perderte el mejor fútbol con el mejor equipo, el equipo de Fútbol y Más. Por eso te invito a que vivas la Copa América por Herpol y una red de radioemisoras. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Bueno, continuamos con este tema tan complicado, tan complejo, pero que creemos que hay que abordarlo de manera responsable. En ese sentido, Gadir, quería que nos comentes un poco cómo tú has participado de muchos eventos, de muchas conferencias de las partes de Naciones Unidas respecto a este convenio de biodiversidad, y seguramente has debido encontrar diferentes actores, ¿no? ¿Quiénes están detrás de todas estas industrias grandes de las que hace rato comentábamos, de los cuales al fin y al cabo nosotros como consumidores, como personas, como ciudadanos sufrimos de alguna manera los impactos, ¿no? Entonces comentamos un poco cómo ha sido tu experiencia en el proceso de discusión a nivel internacional. Sí, bueno, de hecho es una alarma muy grande que tenemos como sociedad civil en los pactos internacionales, porque vemos que no solo en el CDB, pero en varios otros espacios hay un lobby creciente del sector, de las grandes corporaciones del sector privado. En el convenio en particular hay un lobby muy intenso, porque invierten millones de dólares para llevar grupos enteros, ejércitos enteros de investigadores. Tal vez muchos buenos
Con buenas intencionados, intenciones. con buenas intenciones, ¿no? Investigadores que realmente, ven en la ciencia grandes beneficios, pero no conectan la ciencia con todos los usos que le dan y con todos los desusos que se le dan, porque es decir, son empresas que no están invirtiendo millones porque quieren hacer un bien a la humanidad. Bueno, no sé, tendríamos que ser muy inocentes para creer eso. Son empresas que invierten millones porque quieren ganar millones, punto. Entonces hacen un lobby intenso llevando a estos grupos que interfieren en nuestras reuniones cuando queremos presentar información diferente, las interrumpen abiertamente. Ellos también hacen lobby para participar en grupos de expertos, para guiar. De hecho, grupos de sociedad civil bastante experimentados han identificado cómo ciertos actores que trabajan en empresas particulares un grupo grande ha intervenido, un grupo de trabajo del Convenio de Diversidad Biológica, y gracias a identificarlos los hemos expuesto y ahora se han tomado medidas al respecto, pero ellos estaban influenciando las decisiones de un grupo de trabajo que va a generar políticas a nivel internacional, ¿no? Entonces hay millones de dólares en juego que se invierten en países, y países como UK, ¿no? Como el Reino Unido, como Australia, como Japón, que tienen otros intereses, están promoviendo este tipo de tecnologías, pero influenciados por las grandes corporaciones. Claro, para dar un dato, digamos, solo 5 empresas controlan el cultivo de transgénicos a nivel global, en todo el mundo, dentro de las cuales Monsanto, que ahora es Monsanto y Bayer, tiene más o menos el 90%. Las otras 4 empresas, que son Syngenta, que es una suiza, que justamente se estaba aliando con una que se llama China Chem, que es como DuPont, y Dow, la otra empresa, ¿no? Entonces, solamente 5 empresas a nivel global controlan todo este negocio, porque está relacionado con el tema de semillas, está relacionado con el tema porque el tema de transgénicos no solamente es un tema de semillas, ¿no? De cultivos, sino es un paquete tecnológico. El paquete tecnológico viene normalmente, en este caso, si hablamos de la soya, viene en nuestro caso, con la soya RR, viene resistente al glifosato, que obviamente la produce una de esas empresas, que normalmente es Monsanto, ¿no? Entonces, como dice Gadir, lamentablemente, digamos, detrás de todas estas incidencias a nivel, porque eso lo hacen en Naciones Unidas, en los espacios oficiales de Naciones Unidas, también lo hacen en las universidades. Porque yo recuerdo alguna vez de que la Universidad de Monterrey, por ejemplo, de México, tiene un lobby muy fuerte, recibe mucho financiamiento de parte de estas empresas para poder conseguir información científica o validar a través de información científica que estos cultivos transgénicos son buenos, son inocuos, que no representan riesgos para la salud, o por lo menos que no se demuestran riesgos, ¿no? Entonces, detrás de todo este lobby internacional, que no es un tema solamente de Bolivia, como decíamos, están pues las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la soya, en cultivos transgénicos, el 91% del total del mundo están solamente en 5 países. Es decir, transgénicos solamente se producen en 26 países, pero del 91% de esos 26 países son Estados Unidos, Canadá, con el 46%, Brasil, Argentina y la India, con el 45%. La cantidad de países que utilizan esa tecnología, en 2015 eran 28, ahora en el 2016 son 26. Es decir, 2 países han dejado de utilizar para el 2016 tecnología transgénica, porque claro, en el caso, digamos, de nuestro país, se está demostrando de que no tiene mucho sentido hacer transgénicos, o sea, producir con transgénicos, porque no mejora el rendimiento. Lo único que está logrando es incrementar significativamente las cantidades de glifosato que estamos utilizando, es decir, más agroquímicos. Y hay un dato interesante que muestra de que el 34% de los suelos de Santa Cruz, que es la parte donde más se cultiva transgénicos, está en proceso de desertificación. Entonces, eso está relacionado muy fuertemente al modelo de producción que hemos tenido en los últimos 15 años, que lamentablemente están relacionados con este modelo agroindustrial, donde la soya es el principal cultivo. Entonces, entre 34% de los suelos de Santa Cruz ya están en proceso de degradación. Entonces, si sumamos eso, más los impactos ambientales, más la cantidad de agroquímicos que se ha incrementado, entonces hace que realmente este tipo de cultivos no sean viables. Pero ahora, con este decreto supremo, además de eso, además de incrementar esto, quieren
quieren seguir incrementando nuevas tecnologías para decir que estos cultivos seguramente son mejores, además que son locales y no sé qué, supuestamente, y además quieren validar los procesos de una manera abreviada, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé. Sí, creo que la evidencia es más que abrumadora y está a nivel mundial, es decir, lo peor es de que los reportes de Naciones Unidas de estas instancias muestran todo esto, reflejan, dicen y claramente muestran el tema de la agricultura, de los monocultivos, de cómo afectan a la desertificación, a la pérdida de biodiversidad que le estamos extinguiendo a tasas masivas en nosotros los seres humanos, ¿no? Pero el problema es de que todavía no, o sea, se reconoce el problema, está en documentos oficiales, pero las soluciones, es decir, que es básicamente, y está en los documentos oficiales, salir de estas estructuras económicas basadas en el crecimiento ilimitado, uh-huh, etcétera, etcétera, no se cumple. Es decir, cuando tú quieres debatir sobre eso con los países, en general, porque no es en el sistema de Naciones Unidas, nadie quiere abordarlos de manera real, porque eso quiere decir limitar tu crecimiento, eso quiere decir tu crecimiento individual, tu crecimiento colectivo, cambiar de ese sistema, ya no medir el PIB, el Producto Interno Bruto, sino cambiar, es decir, hay alternativas, ¿no? Claro, pero es interesante porque parecería ser que es un motor económico y no sé qué, pero por ejemplo en el caso de Bolivia se genera más o menos $1.000 millones por exportaciones de soya. De esos $1.000 millones, ¿cuánto creen que ustedes llega al Estado, a las arcas del Estado? No sé, 1%. Uno, ni siquiera lo del impuesto, ni siquiera el 16% de impuestos. Nada, es 1%. Wow. Entonces más o menos son $10 millones por la exportación de $1.000 millones. Entonces, realmente, como dices, Gadir, o sea, ¿quién gana aquí? Claro, y ahí justifica justamente todo lo que estamos viviendo ahora de esa estructura productiva que no beneficia al pequeño productor, entre comillas, que es otro tema que también hay que debatir en algún momento, ¿qué entendemos por el pequeño productor? Cuando hablabas de que las empresas están atrás de esto, creo que en Santa Cruz es claro, ¿no?, que tenemos la Asociación de Productores de Oleaginosas, ANAPO, con su estructura más grande que es la CAO, con la otra estructura de los importadores de agroquímicos, que es APIA. Uh-huh. Ellos están haciendo el lobby local para que se dé todo esto, ¿no? Su operador es el IPSE. Y por otro lado, lo que han logrado es dividirnos, creo, al movimiento campesino. Acá teníamos las federaciones, Bartolinas, todo, y los productores estaban en AOPEB y CIUEC. Han creado su pequeña cámara de productores, de pequeños productores del Oriente, que es CAPO. Uh-huh. Entonces, CAPO son quienes están haciendo también parte del lobby, porque son los que se lo trabajan para ellos, pidiendo de que se aprueben las semillas transgénicas. Por lo menos estos últimos 6 meses, permanentemente en la prensa, los pequeños productores piden transgénicos. ¿Pero cuáles? Los de CAPO. Uh-huh. Y lo que era interesante, me gusta cuando veo una entrevista con ellos, sacar los datos, ¿no? Decían que cada productor ya está endeudado con el banco porque su inversión es aproximadamente $350 por cada hectárea que ellos siembran. Uh-huh. Pensemos en nuestros productores de altiplano y valles, de las carpas agroecológicos, no tienen, es una inversión propia. Claro. Entonces estamos hablando de otro sistema productivo llamado también pequeño, pero que es muy diferente del nuestro, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema cuando se habla de pequeño productor. Que es extensivo además, pequeño ¿no? productor endeudado en dólares con el banco. Claro. Para nosotros es otra dimensión. Eso solo alimenta el sistema basado en inequidades. Es decir, no es que no existen los recursos. Es decir, igual el informe que cito del IPES, que es a nivel global, que es el último más actualizado de diversidad, dice que la actual producción de alimentos es suficiente para alimentar a todo el mundo en una buena calidad en todo caso, pero el 11% de la gente está como desnutrida. Entonces no es un problema de que no existe o que la naturaleza no proporciona, es un problema de nuestros sistemas y modelos de desarrollo de nuevo, ¿no? Es decir, todas estas grandes ideas de millones y millones de dólares alimentan un sistema financiero que tiene impacto. Es ridículo los impactos que tiene. Es decir, hoy en día hay una escasez de arena en el mundo.
en pocos años no vamos a tener arena en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque hay naciones que están expandiendo sus territorios. Hay naciones que usan tanta arena para construir diques y un montón de cosas que están extrayendo arena de manera ilegal de lugares que tienen playas con arena. Es decir, uno se pone a pensar en las cosas, en cosas que... Y eso es lo interesante de poner la perspectiva mundial, que te dice, bueno, no, lo que estoy diciendo aquí no es solo un ecosistema cerrado, ¿no? En temas ecosistemas y económicos. Es algo está ligado a sistemas económicos grandes, pero también en los informes también existen alternativas, como tú decías, Marifel, es decir, los productores locales, sistemas de vida diferentes, esas son alternativas que son viables. Es decir, ya no hay argumentos economicistas financieros que no son viables, porque se está demostrando que sí lo son, ¿no? A nivel global, no solamente a niveles... Ahora, pero para nuestro caso, María Julia, ¿qué recomiendas, por ejemplo, de que... O sea, ¿qué pensaríamos que podríamos hacer respecto a este tema del decreto supremo con el cual hemos empezado? ¿Qué mensaje podríamos dar a los pequeños agricultores? Porque, claro, muestras claramente de que no son tan pequeños en primer lugar y también tampoco son agroindustriales muy grandes. Y tampoco son los que se benefician. Y tampoco son los que se benefician. Por eso también ahorita actualmente están en pequeñas marchas, pero bueno, que son significativas. Que ya ¿cuántos días son desde...? Una semana casi que está bloqueado el norte, ¿no? En Santa Cruz. Lo que pasa ahora, justamente cuando decía Gadir, todos estos grandes sistemas están dejando de ser viables y hay que poner ojo a eso. Cuando se aplica el reglamento de bioseguridad, piden también que se haga una evaluación socioeconómica. Y cuando tengan que hacer este proceso abreviado para la soya HB4 y la soya intacta, van a tener que decirnos qué riesgos tienen para la salud, qué riesgos para el medio ambiente, en base a pruebas que hayan hecho abreviadas, un ciclo agrícola en laboratorio, será, no sé, pero también tienen que hacer una evaluación socioeconómica. Y los datos nos muestran que los productores soyeros están inconformes con el pago que hay a la producción de soya. Están pidiendo $300 por tonelada y ellos les pagan 231, ¿no? Entonces hay una brecha grande que tal vez el mercado ya no da. Entonces, como evaluación socioeconómica ya está mostrando, además de todo lo que tú has dicho, que realmente la soya no es viable. Por lo tanto, si el día 18 de junio, que es el siguiente martes, se va a ver un proceso abreviado para evaluar la soya, por un lado, que llame la atención a los pequeños productores de soya del Oriente si realmente les sirve seguir produciendo soya en monocultivo y con semilla transgénica. O será momento de probar otras cosas, producción local, para el autoconsumo, para ver otras formas, ¿no? Esos pequeños productores están atrapados en este sistema que los está empobreciendo y explotando más. Los está endeudando también frente a bancos. Claro, la evaluación socioeconómica es negativa. O sea, tú ya puedes anticipar eso, porque claro, tenemos datos suficientes que muestran de que la evaluación del uso de transgénicos en términos probablemente económicos tal vez no estoy seguro. Económicos empresariales tal vez, pero no tendrían que bloquear los pequeños productores que lo están sembrando. Además no deberían, ¿te acuerdas el año pasado? Y este año también volvieron a pedir que estaban endeudados con $200 millones, el anterior $150 millones. Exacto. No podían pagar, estaban en crisis prácticamente, aunque supuestamente económicamente rentable. Entonces hay varios factores que demuestran de que este modelo no es rentable para el que les presta para el banco, rentable para el empresario que lo exporta o gravetal, pero para el que está bloqueando ahí no lo es, entonces no está mal distribuido tal vez. Tampoco para el Estado. Y también ahí sería el mensaje al Comité de Bioseguridad, que ya debe estar nombrando, que debe estar trabajando ese proceso abreviado, de que tomen en cuenta eso. Incluye una evaluación socioeconómica en la cual no tienen elementos para poder decir que es positivo, por si no estarían en la crisis que están ahora, ¿no? Claro, y también otro factor importante que deberían tomar los del Comité de Bioseguridad son los impactos ambientales, ¿no? Que la aprobación de este decreto supremo significaría una expansión de la frontera agrícola. Según algunos especialistas, esto significaría cerca de 400,000 hectáreas de bosque deforestadas. Esto realmente es bien alarmante. Ya tenemos cerca de 250,000, 300,000 hectáreas por año de deforestación, más otras 400,000
¿Qué significa eso? Vamos a romper probablemente nuestro ciclo hidrológico que nos alimenta de aguas. La desertificación que tú dijiste. Que ya está bastante elevada, entonces... Es alarmante. Y todo este programa no hemos mencionado para nada la palabra glifosato, que es el otro tema que trae esto, ¿no? Estas semillas traen este tipo de herbicidas que ahora, bueno, hemos estado con los pueblos fumigados de la Argentina, es terrible, ¿no? Entonces nos quieren envenenar. Claro, pero hay medidas que se están tomando también. En este caso, por ejemplo, justo ayer una provincia entera del sur de Argentina prohibió el uso del glifosato en sus heces, ¿no? Entonces creo que eso ya es un gran avance y seguramente hay espacios de resistencia que no solamente están aquí, porque igual en Europa, por ejemplo, están prohibidos los usos los transgénicos, el cultivo, pero no el consumo. Pero ya hay fuentes de resistencia, entonces creo que en ese sentido vamos avanzando también y probablemente en esferas internacionales hay también un movimiento de la sociedad civil que está en resistencia, pero a partir no solamente de cuestiones científicas, sino también de datos sociales, socioculturales, económicos. Sí, entonces, que creo que hay que conectar esas luchas, esos procesos, porque hay avances, o sea, no todo es solo negativo. En la esfera internacional, como decías, hay protocolos que Bolivia es parte, hay estructuras que Bolivia y otros países son parte, pueden ser herramientas para utilizarlas a nivel nacional. Bueno, muchas gracias por este diálogo. Ha sido creo que bastante complejo, pero vamos a seguir abordándolos de una manera probablemente más técnica, científica en los próximos programas. Agradecerles Gadir y María Julia por este espacio de diálogo. Creo que hemos avanzado un poco. El mensaje es claro, ¿no? Tenemos instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional, también local, como para poder generar un frente de resistencia, y creo que ese es el mensaje, ¿no? También apoyar al tema de los modelos que son viables, que existen, a diferencia, digamos, de este modelo que es bastante claramente bien insuficiente para responder a las necesidades globales que tenemos, ¿no? Muchas gracias y con ustedes nos vemos en un próximo programa. Gracias. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAN. Soy Oscar, tengo 11 años. Formo parte del Comité de Niño, Niña y Adolescente. Para mí, esta experiencia fue súper porque nunca